Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Mi gente, la cosa se va a complicar a nivel mundial y ya les voy a explicar el por qué. Si ustedes se fijan, este es el puerto de Shanghái y acá están todos los barcos, más de 800 barcos, esperando para descargar y para cargar mercancías. Como sabemos, gran parte de lo que consumimos viene de China, entonces esto va a ocasionar un colapso en la cadena de suministro, va a traer desabastecimiento y va a traer inflación. Así que ténganse de atrás porque la cosa se va a poner complicada, se van a acordar de mí. Y ahora, ¿qué pasa? Esto no es coincidencia. Si ustedes recuerdan las noticias, Shanghái ha estado en un confinamiento durante más de un mes por algo que realmente no se justifica. Ahí les dejo el dato, nos quieren dominar. Pilas pues. Que el Deutsche Bank avisora que se avecina una recesión importante en Estados Unidos. Según el reporte que escribieron para sus clientes, explicaron que este comportamiento es debido al intento de la Reserva Federal de reducir una inflación obstinadamente alta. Y es que según el banco, el problema es que aunque la inflación podría estar tocando techo, pasará mucho tiempo antes de que vuelva a bajar al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esto indicaría que el Banco Central subirá los tipos de interés de forma tan agresiva que perjudicará a la economía. Y eso es parte de lo que se espera que suceda. Pero vamos a hablar sobre esto con Isaac Cohen. Él es analista económico y además consultor internacional en economía y finanzas, quien nos acompaña desde Washington. Muy buenas noches. ¿Y qué tan peligrosa es esta combinación de guerra y pandemia para la economía? Encantado, María Alejandra. Bueno, efectivamente, estamos en un momento crucial para la economía de Estados Unidos y la economía mundial, porque al subir la tasa de interés, que es lo que se espera que va a pasar durante todo este año, pues el dinero se va a hacer más caro, va a haber menos demanda y de esa manera la Reserva Federal va a tratar de frenar a la economía. El Banco Central de Estados Unidos está por reunirse y va a volver a subir la tasa de interés con ese propósito. Ahora, hay dos maneras de hacerlo. Igual como cuando se quiere frenar un automóvil, o se puede hacer en una manera abrupta y en ese caso el frenazo pues simplemente paraliza el automóvil de manera abrupta, o se puede hacer de manera suave, gradualmente, y eso es lo que quisiera hacer el Banco Central, irlo haciendo de una manera lenta. ¿Cuál sería esa manera? Esa manera es subir la tasa de interés moderadamente con el propósito de no lesionar el empleo. Porque si se sube demasiado la tasa de interés, entonces de una manera demasiado rápida, entonces lo que pasa es que el frenazo es tan grande que lo que ocurre es que hay desempleo. Porque una recesión lo que es desempleo. Y entonces de lo que se trata en este momento el Banco Central es de evitar eso. Y se puede lograr de esa manera, de esa fórmula, deteniendo el carro paulatinamente, suavemente y no de manera brusca, ¿se puede lograr frenar la inflación? Así es, el propósito es ese. Por ejemplo, ya de hecho solo el anuncio de que va a subir la tasa de interés el Banco Central ya hizo subir la tasa de interés de las hipotecas. Por ejemplo, si usted trata de conseguir una hipoteca hoy, le cuesta 5% al año, costaba 3% al año. O sea, el simple anuncio de que las tasas van a subir principia a frenar la economía. La gran pregunta es si esto va a ser de una manera que lesione el empleo o si es de una manera gradual que permita ajustar la economía en un aterrizaje suave.
Ahora, si está esa opción de un aterrizaje suave, ¿por qué siquiera pensar en esta que pudiera ser abrupta y que pudiera generar, por ejemplo, el desempleo? Bueno, precisamente porque es que esto es una serie de medidas cuyas consecuencias muchas veces no se pueden ponderar de una manera justa. Se le puede ir la mano a la Reserva Federal y subir demasiado rápido. Y en ese caso vamos a tener el aterrizaje brusco. Pero si se va gradualmente, claro, poco a poco, a lo mejor logramos tener un aterrizaje suave. Claro. Sí, lo que dice este informe del Deutsche Bank es precisamente que el objetivo principal es tratar de frenar la inflación, que lamentablemente ha aumentado un montón. Lo sentimos todos los que vivimos en Estados Unidos, ha sido impresionante el aumento de precios en general. Ahora, esto estaría pasando en Estados Unidos, pero ¿qué pasaría con Europa? Ahora, por ejemplo, con los cortes de gas de Rusia. Bueno, en Europa peor, y en el resto del mundo. Porque lo que está pasando es que a las dificultades causadas por la pandemia, que estaban generando ya de hecho una dinámica muy peligrosa para las economías, se ha venido a sumar ahora este conflicto en Europa Oriental, que involucra a productores de alimentos muy importantes como son Ucrania y Rusia, y eso hace que se encarezcan los alimentos en el resto del mundo, e involucra también a Rusia, que es el tercer productor más importante de petróleo en el mundo. Entonces estamos sintiendo el golpe también en los precios de la gasolina. Y eso, los alimentos y los combustibles son los dos productos que son más volátiles en la economía. Y entonces estamos principiando a sentir eso cuando vamos al mercado o cuando le ponemos gasolina al auto. Así es, veníamos saliendo de esta pandemia y la guerra pues lamentablemente no ayuda a que aminoren estos precios, a que baje el precio del combustible, por ejemplo, también de la gasolina, como bien estaba diciendo. Y uno se pregunta, por ejemplo, pensando en la pandemia, China dice que está enfrentando una nueva ola de COVID-19, según reporta, por supuesto, su gobierno, según reporta Beijing. Pero con todo esto de la guerra, ¿se beneficia China con lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que una de las principales consecuencias de la guerra es el alza de las materias primas, incluyendo petróleo, alimentos y otros productos. Eso a la economía de China la lesiona porque China es importadora neta de materias primas. Por ejemplo, es importadora de petróleo, es la principal importadora de cobre en el mundo. Y eso, por ejemplo, repercute sobre la economía de Chile o Perú. Y en fin, China es la segunda economía más grande del mundo. Y la demanda en China está disminuyendo precisamente como resultado del control de la pandemia. Entonces tenemos, además de los factores que ya hablamos, o sea, la guerra y la pandemia, ahora tenemos las dificultades en China. Claro, ahora, Isaac, uno se pregunta con esto. Veníamos, como comentábamos, de la pandemia, una economía golpeada en el mundo. ¿Quién se beneficia con esta guerra en Ucrania? Cuando vemos, por ejemplo, Rusia, la economía de Rusia ya venía bien golpeada, ahora las sanciones la golpean aún más fuerte. Vemos lo que está pasando en Europa, en general Ucrania, ni hablar, lo golpeada que está Ucrania, por Dios, pero lamentablemente no hay salida, al menos que se vea próximamente a esta guerra, y mientras tanto el mundo está sufriendo las consecuencias de una manera u otra. Efectivamente, y digamos, el mecanismo de transmisión de todas las dificultades es la inflación. Y es lo que estamos sintiendo en todas las economías. Exacto. Pero al mismo tiempo tenemos también el hecho de que para los exportadores de materias primas, las guerras generalmente aumentan la demanda de materias primas. Y esto lo estamos viendo con el petróleo y con los alimentos. Entonces, inmediatamente los exportadores de materias primas se benefician en parte. Y de esa manera, Isaac, para muchos de los que nos están viendo en este momento en nuestra región, es como realmente se están viendo afectados también, porque en un mundo globalizado, a pesar de que este informe habla que el retroceso de la globalización, ¿estás de acuerdo? Bueno, efectivamente, América Latina está beneficiándose, como decía, para los países que exportan materias primas, pero para los países que importan petróleo, por ejemplo, como las pequeñas economías de Centroamérica y el Caribe, están sufriendo un golpe muy fuerte porque el costo del combustible se ha ido para arriba. Entonces, es un panorama generalizado.
Y el liderazgo lo tiene todavía la economía de Estados Unidos. Por eso estamos tan pendientes de la reunión del Banco Central que viene el mes entrante en Estados Unidos para ver cuánto va a subir la tasa de interés. Se me termina el tiempo, Isaac, pero brevemente. ¿Va a haber recesión profunda, como dice este informe, en Estados Unidos y en otros países? ¿Y cuándo? Bueno, si el frenazo es muy fuerte, vamos a tener una recesión. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa en esta reunión. Esperemos que no sea así, porque afecta el bolsillo de absolutamente todos. Qué difícil para la economía familiar. Muchísimas gracias.